No sé quién acaba de llamar. No demores mucho, uno que se cree. Y de uno de los himnos más preciosos. Muy bien, hermanos, buenas noches. Vamos a empezar el servicio de esta noche. Como todos los jueves, es un servicio de oración y esta noche necesitamos orar por cada hermano de la iglesia especialmente. eh, y también por todo este acontecimiento este problema de la pandemia que está azotando el mundo entero, necesitamos orar. Pero antes de eso, un saludo, reciban todos un saludo de parte de la Iglesia Bautista Victoria y saludamos a todos nuestros hermanos en Perú que nos ven siempre, nos ven hermanos de Estados Unidos y obviamente de acá de Chile, de diferentes lugares nos ven. Hay hermanos que nos ven de Copiapó, hermano Juan Carlos, pastor de la iglesia allá. Nos ve una hermana de Iquique, nos ven de diferentes lugares, entonces un saludo para cada uno de ellos. Saludos para el pastor David Bolos en Nueva York. Hay que orar por esa ciudad, sabemos que la situación allá es súper complicada. Y bueno, saludos para el hermano Toro Marshall también en Carolina del Norte. Y bueno, en diferentes lugares. No se olviden, tenemos consejos que estamos dando y entre ellos está el hecho de que nosotros debemos obedecer a las autoridades, ¿verdad? Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13 habla al respecto, que las autoridades han sido establecidas por Dios y que nosotros tenemos que obedecerlas. No estamos acá para causar ninguna revuelta ni nada de eso. Y obviamente necesitamos orar por el presidente, por los ministros, porque eh, ellos, para que hagan decisiones correctas, porque no es tan sencillo. Como vuelvo a reiterar, muy fácil ser crítico, ¿no? A veces el criticar al gobierno es la posición más fácil, más sencilla. Entonces no se trata, nosotros no somos políticos para estar criticando, nosotros somos ciudadanos y tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Y en ese sentido también tratar de guardarnos, no salir si no es estrictamente necesario, ¿verdad? Y lavarse las manos y todas esas cosas que nos indican los médicos. Sobre nuestros deberes como creyentes ya sabemos, necesitamos pasar tiempo en oración, la Biblia dice orar sin cesar, leer la Biblia, escudriñar las escrituras, dice el Señor Jesucristo, sobre nuestros deberes en la familia, pasar tiempo de calidad con la familia, ser ejemplo para nuestros hijos, enseñarles la palabra de Dios. Y en cuanto a los avisos, no se olviden, los martes estamos transmitiendo a las 8:30 de la noche, los jueves igualmente a la misma hora, 8:30 de la noche, los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Y todos los días a las 10 de la noche como iglesia estamos orando. Tenemos ya los motivos de oración. Hoy día el texto guía para orar es Salmo capítulo 17. Y también no nos olvidemos de nuestros deberes como miembros de la Iglesia Bautista Victoria, ¿verdad? Ya sabemos, la hermana Paulina va a estar otra vez este domingo en la iglesia, entonces todos los que sabemos que debemos hacer, simplemente nos acercamos. Así que eso, muy bien, en ese sentido vamos a empezar orando. Oramos, Señor, te damos gracias por esta noche, agradecemos tus bendiciones, gracias por ser bueno con nosotros. Y te pedimos también esta noche, Señor, que tú nos hables a nuestros corazones usando el texto que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos des consuelo, que nos des ánimo, que nos levantes la moral, Señor, y sobre todo que nos ayudes a soportar, Señor, este tiempo complicado. Te pedimos por aquellos también que en esta noche, Señor, están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Algunos están en el hospital, otros, Padre, sus familiares están en casa, Señor, sufriendo. Te pido que les des consuelo y que les des sanidad.
Te pedimos por las autoridades, Señor, tú das sabiduría al presidente, a los ministros, a los alcaldes, te pedimos por las Fuerzas Armadas, por las policías, Señor, que tú hagas una obra grande. También por los ciudadanos, Dios, da sabiduría a cada uno de ellos para que podamos obedecer y todos juntos enfrentar esta situación complicada, tal como tú quieres. Bendice, Señor, tu palabra en esta noche, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, abrimos nuestras Biblias en el Salmo capítulo 40. Vamos a leer el Salmo 40, creo que es pertinente para esta noche. Dice así la palabra de Dios en el Salmo capítulo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Acá hay una frase que en el versículo 13 donde dice, quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Lo que yo en esta noche quisiera que hablemos especialmente de los versículos 1 al 3. En este pasaje vemos que se describe al salmista o a la persona que está pasando por una situación calamitosa, está pasando por una condición complicada de desespero, de preocupación, de angustia. Y obviamente sabemos todo eso porque usa figuras, ¿no? Comparaciones con ese pozo de desesperación. Está comparando la desesperación como un pozo, y usted sabe, un pozo es profundo, donde una persona podría caer ahí y es difícil de salir. Está describiendo un tiempo de depresión ahí. O cuando habla de un lodo cenagoso. Lodo cenagoso es el barro pegajoso. Cuando una persona se mete ahí, es muy difícil que salga, o está hablando de un pantano. Entonces, la persona, como Job, estaba hundido en desánimo o en una depresión tan profunda, ¿verdad? Alguien dijo, cuando habla uno, por ejemplo, de la depresión es esa enfermedad silenciosa que mata a las personas, ¿no? Describen que la depresión es como una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas, ¿verdad? Entonces alguien dijo que los síntomas de la depresión, por ejemplo, del desánimo, incluyen estado de ánimo irritable o bajo en la mayoría de las veces, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, cansancio y fatiga de energía,
sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa. Y algunos piensan que las causas son factores genéticos o problemas personales, problemas familiares, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos una persona, y esto de la depresión o del desánimo no es un mal de este tiempo, es un mal de todos los tiempos. Y de hecho, el libro de Job habla de ello. Job obviamente pierde su familia, pierde sus hijos, pierde sus bienes, pierde todas sus propiedades y se hunde en un estado de depresión tan profundo, ¿verdad? Entonces, no, y Job es uno de los primeros libros que se escribió. Se cree que Job y Génesis son que se escribieron paralelamente. O sea, es un mal tan antiguo, ¿verdad? El desánimo, la depresión, los ataques de pánico. ¿Entiendes? Entonces, es un mal tan antiguo. Entonces, este salmo describe esto. Entonces, yo quiero que veamos versículos 1 al 3 algunas cosas acá. En primer lugar, vamos a ver el clamor del salmista en el versículo 1, cuando dice, pacientemente esperé a Jehová. Como el salmista, o sea, en medio de esa situación, ¿qué hizo? O sea, cuando pasamos por una situación complicada, nosotros elegimos cómo enfrentar esa situación. Unos podemos enfrentar esa situación desde el punto de vista negativo de la derrota. Otros podemos enfrentar esa situación desde el punto de vista de la victoria. Es decir, yo puedo lograr la victoria en esta situación, pero esperando en Dios, ¿verdad? Entonces el salmista obviamente decidió esperar en Dios. Por eso dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Entiende? ¿Cómo esperó él? Dice, pacientemente. O puse toda mi esperanza, o puse mi esperanza en Dios, ¿no? Otros ponen su esperanza, no sé, pues en el dinero, en la medicina o en los bienes materiales. Pero el salmista hizo la decisión de esperar pacientemente en Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra paciencia? Bueno, vamos a definir la palabra paciencia desde lo que dice en el diccionario y lo que dice la Biblia, obviamente. Sí, paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. ¿Ve? Otro también, paciencia significa calma o tranquilidad para esperar. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de lo que sufre el ser humano, no se deja dominar por él. Dicha palabra proviene del latín pati, que significa sufrir. O sea, paciencia tiene que ver con el sufrir, pero no sufrir por sufrir, sufrir siguiendo para adelante, ¿verdad? Entonces, dice también, este término se dice que es una virtud del Espíritu, una virtud de Dios. La paciencia se trata como valor. Se dice que Dios aprecia de manera especial a aquellas personas que tienen como cualidad la paciencia, ya que simboliza constancia y fortaleza. Aquellas pruebas que me manda el Señor, si son superadas con paciencia, significará que han demostrado fortaleza de espíritu y fe. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, muchas veces Dios nos prueba justamente para qué, para afinar la paciencia en nosotros, para que aprendamos a ser pacientes. Entonces la paciencia también tiene que ver con tolerancia, sufrimiento, mansedumbre. Y podemos encontrar obviamente la palabra paciencia en muchos pasajes de la Biblia. Solamente quiero citar unos tres pasajes. En Proverbios 25 dice, con larga paciencia se aplaca la ira. Perdón, con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. El libro de Hechos 26 dice, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Esta es la defensa de Pablo ante Agripa, ¿verdad? Entonces, significa paciencia. Entonces, cuando decíamos acá, el salmista, ¿cómo enfrentó la situación? ¿Cómo enfrentó este tiempo complicado? Dice, pacientemente, pacientemente. ¿Y qué hizo pacientemente? Pacientemente él decidió esperar a Jehová, esperar en el Señor. El salmista esperó a Jehová, al Señor. ¿Por qué? Porque al Señor le agrada que esperemos en Él. Esta no es una espera pasiva, sino una espera activa.
Una espera activa, ¿qué significa? Una espera en oración, una espera en ayuno, una espera en lectura bíblica, una espera haciendo lo que uno debe hacer, ¿verdad? Entonces, en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, dice claramente, clama a mí, yo te responderé. O sea, cuando uno le clama a Dios, cuando uno está esperando en Dios, tiene que clamarle a Él, ¿me entiende? Entonces, en primer lugar, estamos viendo ahí el clamor del salmista. ¿Cómo clamó el salmista? Dice, con paciencia él esperó a Jehová. Y paciencia tiene que ver con tiempo también. ¿Cuánto tiempo sufrió el salmista este problema que está describiendo aquí? No sabemos. Probablemente un mes, 2 meses, 3 meses, un año o varios años, qué sé yo, ¿verdad? Y si se refiere a David, por ejemplo, cuando fue perseguido por Saúl, él fue perseguido como 7 años. O sea, tenía que tener 7 años de paciencia, esperando en Dios para poder superar esto. Y obviamente ese tiempo de 7 años él lo veía como lodo cenagoso, como un pozo profundo, ¿verdad? Un pozo de desesperación. Entonces, eso es lo que primero aprendemos. En segundo lugar, el salmista clama al Señor, el Señor enseguida, obviamente lo consuela. Vemos los versículos 1b hasta el 3a, el consuelo de Jehová, cuando dice ahí, pacientemente esperé a Jehová, ¿y qué? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo. Entonces, ahí vemos, ahí está la respuesta. Él clamó al Señor y el Señor le respondió. ¿Cómo? Dice ahí, se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, se inclinó a mí y me escuchó mi clamor o escuchó mis gritos. La palabra clamor significa gritos. Alguien que está desesperado, alguien que está... Y como Job, viste ahí a Job, Job pierde todo y Job clama. Y su clamor no es una oración como nosotros hacemos todas las noches, sino era un clamor, una oración a gritos. Es como si a nosotros nos pasara algo en este tiempo de pandemia. ¿Cómo sería nuestra oración? Aún ahora nuestras oraciones, ¿cómo son? Nuestras oraciones ya no son como las oraciones antes de la pandemia. Antes de la pandemia nuestras oraciones eran, no sé, oraciones tal vez superficiales, oraciones complementarias. El tiempo de oración en la iglesia es un tiempo solamente de relleno. No, pero ahora la oración ha pasado a ser una actividad fundamental en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque es terrible esta situación. Uno no puede salir así nomás a la calle sin enfrentar el riesgo de contagiarse. O sea, cualquiera de nosotros nos podemos contagiar. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que orar y nosotros oramos y nuestras oraciones ya toman otro sentido. Es lo mismo acá el salmista. El salmista estaba siendo perseguido, obviamente, estaba pasando por un tiempo complicado porque habla de pozo de desesperación, habla de lodo cenagoso. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Él estaba clamando a gritos. ¿Y qué había hecho Dios? Dios había escuchado su clamor. ¿Y por qué Dios escuchó su clamor? Porque Dios en su misericordia, Él se inclina para oírnos. No porque lo merecemos, sino porque Él se compadece de nuestros clamores, de nuestros gritos. Podemos ver algunos versículos respecto a esto. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 2, versículo 23, dice la palabra del Señor así. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, o sea, el faraón, y los hijos de Israel gemían. Ojo, mire lo que gemían, o sea, lloraban. Gemían es cuando llora en silencio a causa de la servidumbre y clamaron. Entonces ahí está, empezaron a gritar y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Entonces es una situación complicada. Ser esclavos es una situación muy difícil. Capítulo 3, versículo 7 de Éxodo dice, y dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. O sea, Dios había escuchado el clamor de su pueblo que estaba en Egipto a causa de sus exactores, que es a causa de los que los aplastan. Entonces ellos estaban siendo aplastados, obviamente, ellos estaban siendo azotados. Entonces, y ellos en esas condiciones, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Dios les escuchó. En el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 9 también dice,
El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahí está. Ellos clamaron y Dios vio eso. Entonces nosotros en este tiempo de angustia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Clamar a Dios. Si Dios les escuchó a ellos, ¿por qué no nos puede escuchar a nosotros? Si Dios fue misericordioso con ellos, ¿por qué no puede ser misericordioso con nosotros? ¿Se da cuenta? Entonces, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo misericordioso. Dios sigue oyendo los clamores, las oraciones. Entonces, por lo tanto, lo que nos corresponde en este tiempo, así como el salmista, podemos orar pacientemente, esperé en Jehová, ¿verdad? Y muy bien, y también en el Salmo 99, capítulo 9, versículo 12, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. ¿Quién clama? El que está en aflicción. ¿Y qué es aflicción? Sufrimiento, ¿verdad? Depresión, desánimo, tristeza, pánico, qué sé yo. Entonces, cuando estamos en esas condiciones, lo que nosotros tenemos que hacer es clamar al Señor. El Salmo capítulo 18, versículo 6 dice, en mi angustia, mira lo que dice, en mi angustia invoqué a Jehová. ¿Cuándo estamos angustiados? Este es un tiempo de angustia, ¿verdad? Yo particularmente estoy súper angustiado, pero en mi angustia, ¿qué hago? En mi angustia no busco a otras personas. En mi angustia aprendí a invocar a Jehová. Y la palabra invocar quiere decir dirigirse a Él en su nombre, ¿verdad? Clamarle a Él. Y dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y mira lo que dice, y Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de sus oídos. ¿Se da cuenta? Y podemos ver muchos versículos. Por ejemplo, Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La pregunta es, ¿quiénes son justos? Justo, la palabra justo se aplica a los salvos. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros ya hemos sido justificados por el Señor Jesús. Entonces dice, los oídos de Jehová están atentos. ¿A quién? Al clamor de los justos, ¿verdad? Los ojos de Jehová están sobre los justos, perdón, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, por lo tanto, en este tiempo podemos y debemos clamarle a Dios. Entonces ahí está, hemos visto cómo Dios está respondiendo, ¿verdad? Y siguiente dice ahí, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea, me sacó de la fosa de muerte, del lodo del pantano, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios hizo con el salmista, ¿verdad? Entonces hemos visto primero el clamor del salmista, ahí vamos viendo el clamor del salmista y ahí vemos el consuelo de Dios. ¿Cómo le consuela a Dios? Escuchando su clamor y sacándole de ese pozo de desesperación, sacándole de esa situación complicada. La pregunta ahora sería, ¿quién nos va a sacar a nosotros del pozo de la desesperación del lodo cenagoso? Los hombres no pueden hacerlo, el dinero no puede hacerlo, las cosas materiales no pueden hacerlo. Da cuenta, este es un tiempo súper complicado. Entonces, en este tiempo, el único que nos puede sacar de esta situación es Dios. Porque como ya hemos visto en estudios pasados, si Dios tiene el control, entonces a Él es a quien tenemos que clamarle. Si Dios es el que controla la naturaleza, el que controla los vientos, el que controla los mares, el que controla cada cosa, entonces nuestro clamor tiene que ser a Él. Y sin duda alguna, Él nos tiene que sacar. Por eso el salmista podía decir ahí, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Quiero leer el Jeremías 38:6. Voy a leer para complementar más esta idea. Jeremías capítulo 38. Muy bien. Capítulo 38, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. O sea, más o menos está tomando esta descripción el salmista del momento de desesperación. El momento de desesperación es como cieno, es como un barro de donde uno no puede salir. ¿Se da cuenta? Entonces,
De esa situación solamente puede sacarnos Dios. Muy bien. Y vamos a seguir desarrollando acá. Hemos visto ahí entonces ahí como, como Dios le saca al salmista de eso y cómo resuelve la situación. Dice, y puso mis pies, ¿dónde está? Y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice ahí, pero un ratito, ya. Entonces dice, y puso, ¿dónde estamos? Allá. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dice, lo sacó. Le sacó del lodo cenagoso, le sacó ahí del pozo profundo, del pozo de desesperación. Y puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. Es decir, Dios lo libró, ¿verdad? Dios lo libró y lo puso en un lugar seguro, lo fortaleció y lo sustentó. Ahora, la pregunta es, ¿y quién es la peña o quién es la roca? Primero los Corintios 10:4 dice que la roca es Cristo. Y podemos ver muchos pasajes. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo capítulo 19, versículo 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces lo que ha hecho Dios, y cuando dice, y puso en mi boca cántico nuevo, primero Dios le había sacado ahí de ese pozo de desesperación y puso sus pies sobre peña. Y no solamente eso, sino puso en su boca cántico nuevo. ¿Qué significa esto? Significa que Dios puso un gozo en su corazón. ¿Qué pasa cuando Dios nos libra de situaciones complicadas? ¿Acaso no hay gozo en nuestro corazón? Y el gozo en nuestro corazón, ¿en qué debe traducirse? ¿Acaso no se traduce en alabanza? Y nosotros como cristianos, ¿por qué cantamos? ¿No cantamos acaso como un signo de adoración a Dios, o perdón, como una señal, como una actitud de adoración a Él por todas las victorias que Él nos ha dado? Entonces, cuando dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, esto implica gozo en el Señor. Cuando nos da la victoria, entonces entonamos cánticos de alabanza, como reflejo de haber logrado la victoria en Dios. Salmo 33:3 dice, cantadle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. El Salmo 42:8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Entonces hemos visto en primer lugar el clamor del salmista. En segundo lugar hemos visto el consuelo de Dios. Dios lo libra, Dios le ayuda, Dios le da la victoria. En tercer lugar vemos también la confianza de muchos. Dice acá, versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Vea lo que dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Entiende? Entonces, cuando las personas vean lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Van a ver a Dios. Van a ver que en Dios está la salvación, que nosotros hemos logrado la victoria, no en nuestras propias fuerzas, sino en el Señor. Por eso dice, verán esto muchos, y que, y temerán, y confiarán en Jehová. Entonces ya, para ir sintetizando, ¿qué hemos visto en esta noche? En esta noche hemos visto, Jehová, apresúrate a socorrerme. Hemos visto primero el clamor del salmista, en primer lugar. En segundo lugar, hemos visto el consuelo de Jehová. Y en tercer lugar, hemos visto la confianza de muchos. Amén. Entonces, hermanos, en este tiempo que es complicado, en este tiempo de pandemia, igual que el salmista, clamemos a Jehová. Clamemos no solamente por nosotros, sino clamemos por todo nuestro pueblo. Clamemos por todo Chile, clamemos por todo Santiago. Que este sea un tiempo en que mucha gente pueda aceptar a Cristo como Salvador personal, ya que sabemos perfectamente que la próxima profecía que debe cumplirse es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y Dios, aún con esta pandemia,
Sigue dando oportunidad a las personas para que las personas puedan acercarse a Él como Salvador personal. Y aún a nosotros nos da la oportunidad de llevar el Evangelio. Y nosotros tenemos relación con muchas personas, con nuestros vecinos, con nuestros parientes, con nuestros amigos. Y la mejor manera de testificarle cuál es nuestro testimonio. ¿Da cuenta? Tal vez ahora no puedes acercarte a ninguna persona así nomás. ¿Por qué? Justamente para evitar el contagio. Pero tu testimonio debe ser diferente. Si en tu casa escuchan música cristiana, si ven que tú te conduces cristianamente, ellos se van a dar cuenta. Y obviamente necesitamos orar. Así que hermanos, les animo, como el salmista, esperemos pacientemente en Dios y estamos 100% seguros que Él ya ha inclinado su oído y ha oído nuestro clamor y pronto nos va a sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso y nos va a poner como el salmista dice ahí sobre la peña y va a poner en nuestra boca cántico de alabanza, ¿verdad? Amén. Muy bien, hermanos, eh, oramos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú podemos venir a ti, clamarte, Señor, clamarte en este tiempo que es complicado, este tiempo que es difícil, este tiempo, Señor, que necesitamos de ti y este tiempo en el cual, Padre Celestial, tú uses, Señor, a los médicos, a las enfermeras, y tú también uses a las autoridades, Señor, para que tomen las decisiones correctas. Y también tú toques el corazón de los ciudadanos, Señor, para que obedezcan a las autoridades, Señor, y todos juntos podamos vencer este problema de la pandemia. Y tú también nos ayudes a nosotros como cristianos a que nuestra confianza en ti crezca más y más, Señor. Nuestra fe crezca más y más. Y el tiempo de oración, Padre Celestial, se profundice. El tiempo de lectura bíblica se profundice, Señor. Y meditemos en las Escrituras, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú estás escuchando y te alabamos con todo nuestro corazón porque sabemos, Señor, que después de esto tú vas a poner cántico nuevo en nuestras bocas. Gracias te damos por todo lo que tú haces en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos despedimos hasta el domingo a las 10:30 de la mañana. Dios los bendiga mucho.